Carlos, cuando yo miré a ese hombre a los ojos, yo vi que esos ojos brotaban como llamas de fuego. Wow, tremendo. Y yo escuchaba el mensaje, pero cada vez que yo levantaba, yo veía como luz, como resplandeciente. Era algo inexplicable lo que yo veía. Ahí fue que yo vi a los jóvenes entonces que empezaron a meterse en chispa, en fuego, en candela. Mi hermano, y esto fue una revolución tal, que lo que se estaba moviendo era tan fuerte, que ese congreso, el primer día, eso se llenó de una manera total. Yo nunca había visto eso. Pero yo quería ver un accionar de Dios. Yo quería ver que los jóvenes despertaran. ¿Me entiendes? Dios le bendiga y Dios le guarde, mi gente linda de YouTube. Es para mí más que un placer estar con todos ustedes una vez más en este canal de YouTube, Carlos Arias Live. El día de hoy tenemos un testimonio muy poderoso y tenemos un invitado súper especial. Creemos que Dios está haciendo cosas poderosas a través de lo que Dios seguirá haciendo y está haciendo a través de él. Recibimos al evangelista Leonel Candela. Dios Santo, te bendiga. hermano, Dios te bendiga. Qué bendición que estés aquí, de verdad que sí. Me siento gozoso de que nos puedas acompañar en un video aquí contando tu historia. Da igual yo. De verdad que sí, me siento muy feliz. Para iniciar con esta historia, me gustaría saber de dónde tú vienes, dónde tú naciste. Quiero que nos cuentes cómo fluyó todo. Yo soy nativo de San Pedro de Macorís. Nací en aquel lugar. Y en mi nacimiento al principio fue normal, pero después se fue como un poquito corrompiendo algunas cositas, una que otra. Pero siempre la mano de Dios, cada vez que una persona tiene un propósito y está llamado a algo, a veces no es que hay que decirle que tú tienes que pasar por grandes cosas para hacer cualquier cosa, porque hay personas que han pasado por muchísimas cosas y nunca han conocido al Señor. Así es. ¿Me entienden? Entonces, yo no fui ni que ultra mega, pero la vida nos trae muchos golpes. Mi niñez no fue una niñez muy buena, ni la mía ni la de mis hermanos. Nosotros pasamos muchísimo trabajo, necesidades. En ocasiones no durábamos mucho sin comer y pasábamos un sinnúmero de cosas. Muchas veces pasábamos mucha necesidad de hambre. ¿Qué te digo? Yo creo que no, todo el que me conoce allá en San Pedro sabe que si de pobreza creo que éramos los más pobres. Wow, o somos. tremendo. Pero entonces, luego que tú vas creciendo en eso, en esta familia y todo esto, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor? ¿Cómo fue que tú te acercaste a Él? ¿Y cómo se dio todo esto? Bueno, tú sabes, Carlos, que uno jovencito siempre uno cree que uno era artista. Yo pensaba que era artista, me creía artista. Y también me gustaban mucho los coritos, las cosas. Me juntaba con personas que en parte me dañaron la vida, en parte me la dañé yo también. Wow. Porque ya la madre de los jovencitos que habían allá en el barrio no querían que yo me juntara con ninguno de sus hijos. E incluso cuando me juntaba con ellos, le daban a ellos delante de mí una pela cantada. Yo te dije que no te ajuntes con fulano. ¿Pero y qué pasaba que no quería? No, porque mi familia a lo mejor quizás no era la mejor familia en ese entonces. Y la gente pensaba que nosotros éramos lo peor. Y ellos tuvieron razón. Nosotros éramos lo peor. Wow. Porque no te puedo decir. No teníamos condiciones de lograr nada en la vida. Pero la historia cambia. Siempre la historia cambia. A veces tú puedes ser el último, puedes ser mendigo, pero la historia cambia. Así es. No importando la condición de nadie, cuando llegó el momento de Dios, no hay vuelta. Porque muchos de mis compañeros, de los que me juntaban, quizás siguen en la mala vida, quizás otros han fallecido, pero yo estoy aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero entonces, ¿cómo fue que te acercaste a Dios? Bueno, pasando el tiempo, mi mamá llegó a una iglesia allá en un sitio que le dicen Barrio Blanco,
había un asunto como de donde bailaban mujeres así, cosas. Anteriormente, después se convirtió en una iglesia, le dicen Lo Alto. Mi mamá me explicó una noche y me dijo que encontré una iglesia y ese pastor Dios lo usa tremendo. Y yo le dije, doña, usted sabe que a mí lo que me gusta es la bacanería, la cosa. Yo quiero ser reggaetonero. ¿Cómo? A mí me gusta cantar. Y después yo cantaba, tengo un video viejo por ahí. Ah. Sí. Pero ya eso lo hice ya después, a lo mucho. Y envuelto en todas esas cosas, hablamos muchas cosas. Y ella me dijo una palabra: yo le voy a decir al Espíritu Santo que te caiga atrás de esta noche. Le dije, bueno, doña, si el Espíritu Santo habla, que te habla a ti. que me hable. Ay. Eso fue un vivo y directo. Al otro día, como a las 10 de la mañana, Carlos, estaba trabajando, yo arreglaba freno en un taller que está cerca de ahí de mi casa, allá en San Pedro. Y escuché la voz de Dios, pero la escuché en forma de un muchacho. Entonces, para mí, yo estaba hablando con ese joven. Y entre tanta conversación y tantas cosas, porque tuvimos una pequeña conversacióncita, hablamos un poco. Y entre esa conversación, pude escuchar que a lo último me dijo, ¿y por qué tú no te conviertes? Y me convertí. Cuando veo, yo veo que no hay nadie, digo, Dios mío. Me entraron un poquito de nervios, me entraron un poquito de espanto, de todo. O sea, no entendía lo que estaba pasando. Claro, porque tú estando solo y escuchas una voz, me imagino yo que te asusta, te espanta. Porque... Mi mamá sí nos había enseñado que Dios habla, Dios esto, pero cuando algo te toca, que va a hablar contigo, ahí las historias son diferentes. Entonces, pasó eso, me dio como tanto miedo, tanta cosa, que me fui para mi casa. Y hasta me acosté. Desde que yo llegué temprano, y vieron que me acosté, te tiene algo. Dios no mío. dije nada, me acosté. Pero en la noche, ¿sabes? Uno como niño, o muchachón al fin, íbamos a andar detrás de la muchachita, tú sabes, y voy a buscar a uno de los compañeros para irnos a parrandear. Carlos, yo abrí la puerta de su portón y mi mano volvió y cerró la puerta, caminé hacia atrás y me voy. Sigo caminando por mi casa, normal, y llegué a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, ahí el pastor estaba predicando, era como un miércoles. Él estaba predicando y cuando yo me senté, esto no es de que ultra mega, porque hay una gente que hace te exageran una cosa y te la ponen nivel Dios. Carlos, yo me senté y el pastor era un señor canuco, ya entrando en edad en ese entonces, él partió con el Señor. Y Carlos, cuando yo miré a ese hombre a los ojos, yo vi que esos ojos brotaban como llamas de fuego. Wow, tremendo. Y yo escuchaba el mensaje, pero cada vez que yo levantaba, yo veía como luz, como resplandeciente. Era algo inexplicable lo que yo veía. Una persona que no era creyente, que no se había convertido. Nada. Pero que escuchó la voz de lo mismo que te dijo tu mamá, escuchaste la voz que te habló. Fue algo tremendo. Entonces, cuando veo esta acción, digo, si mi mamá no viene, yo no me convierto. Llegan las 8, llegan las 9. Allá los cultos eran bien entendidos, se acababan hasta las 11 y 12 de la noche. Ese día se terminó temprano, como a las 10:30, 11. Sí. Y nadie llega. Digo, bueno, si mi mamá no llega, no me convierto. Carlos, se termina el culto. Allá no hacen el llamado. Yo cerré mis ojos y cuando lo volví a abrir estaba encima del pastor. Wow. Digo, pastor, yo me quiero convertir. Wow, Dios mío. La iglesia se fue abajo, ahí todo el mundo aplaudió a los niños, aplaudían a los viejos. Lloraban algunos, otros no. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede, Carlos? Después que esa noche que yo tuve ese encuentro con Dios, Dios siempre estuvo detrás de mí. Entonces, toda aquella niñez que yo viví amargamente, en un abrir y un cerrar de ojos, todo cambió. El que seguía robando, seguía robando.
El que seguía haciendo, seguía haciendo. Pero ya la vida mía fue transformada totalmente. ¿Me entiendes? Ya empecé a tomar otro rumbo de vida. Los muchachos empezaron a perderse en los vicios, en el alcohol, consumiendo sustancias prohibidas, un sinnúmero de cosas. Yo nunca he tenido vicio de nada. Gracias a Dios. Ni de juca, yo nunca he usado nada de eso. Y, Carlos, entonces la vida me llevó a otra transición. Y ahí entonces yo empecé a conocer a Dios. Pasando el tiempecito, ocasiones me ponía a orar, decían hermanas que cuando me veían hasta con una vestidura blanca y una cosa, y yo decía, Dios me está purificando. Ahí empezó la transformación de Dios, luego de que te conviertes. Pero esto fue rápido, brother. Esto fue un accional, rápido. Me bautizaron como a los 7, 8 meses, pero a los 8 meses o 9 meses ya yo estaba predicando, brother. Y eso era algo fluido, eso era el poder de Dios moviéndose, eso eran unas manifestaciones poderosas. Y al ver, Carlos, todas estas cosas que acontecían, pude ver cómo la mano de Dios se hizo notoria. Gloria a Dios. Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Dios es tan real que muchas veces nosotros pensamos que Dios es un muñequito o que Dios es un hombre que está sentado en un trono con una barba larga, que nosotros le damos orden a Dios. No. Yo creo que la posición de Dios en la vida de un ser humano, cuando tú no eres nada, porque quizá ahora yo puedo tener que comer, pero antes no, brother. Antes nosotros pasábamos hambre. E incluso, Carlos, un día llegó una hambruna tan grande a la casa que mi mamá se iba a los sitios buscando qué comer, lavando, fregando en la casa. Y era como una maldición que teníamos con la guayaba, porque lo único que le daban a mi mamá era guayaba. Señor. Cada vez que mi mamá llegaba con una funda era guayaba. Y cada vez que mi mamá llegaba nosotros gritábamos guayaba, porque ya eso era lo único que había. Guayaba en la mañana, jugo de guayaba, comida de guayaba, cena de guayaba, todo era guayaba. Estábamos todos tapados después, brother. Eso era algo impresionante. Duramos como algunos 21, 22 días en eso. Pero mi mamá nunca perdió la fe. Dios empezó a abrir puertas. Empezaban a hacerle un sinnúmero de cosas. Y mi vida de niño, ¿qué te digo, brother? Yo botaba basura, yo hacía muchísimas cosas, pero a mí siempre me ha gustado trabajar. Yo siempre he trabajado en lo que sea. Yo nunca le he tenido miedo de a ningún tipo de cosa. Yo limpié zapatos. Un día me mandaban a vender huevos, yo vendía huevos. No me gustaba porque me daba vergüenza, pero lo hacía porque la necesidad hace hacer muchas cosas. En la Romana vendía café, vendía agua en un semáforo. ¿Me entiendes? Y todas estas cosas, Dios la va trayendo a tu vida porque Él te va posicionando de un extremo a otro extremo, de un lugar a otro lugar, de una posición a otra posición. ¿Me entiendes? Y todas esas cosas fueron necesarias. Hay personas que te ven después y dicen, pero fulano sí es altivo, fulano sí es presentado, fulano ahora se la da en la gran cosa. No, brother. Es que tú no sabes en el momento que esa persona vendía agua, tú no lo viste nunca. Así es. Tú solamente estás viendo el fruto de él. Nunca vi a esa persona, nadie sabe el testimonio de fulano, porque la persona solamente ven de ti la carátula. El ahora. ¿Me entiendes? Sí. Pero nadie sabe los momentos que tú tuviste pasando hambre, nadie sabe. No te voy a decir que es desierto, porque esto está demasiado pegado de desierto, que no estuvo en mi desierto, no está en mi país. No, mi hermano, a nosotros nos está llevando el infierno completo. Pero cuando Dios dijo, es ahora, es ahora. La intervención de Dios. Y empezamos a accionar, empecé a conocer a Dios, empecé a hablar con Dios, empecé a ir a los montes, empecé a conocer la unción de Dios, a ver el poder de Dios. El pastor me enseñaba muchísimas cosas. Yo dejé la escuela, yo dejé la pelota, yo dejé todo. Me iba para el monte, yo duraba hasta 7 meses en el monte. Wow. Iba un tiempecito para mi casa y después me iba para el monte. Iba un tiempecito para mi casa y después me iba para el monte. O sea, monteando, no que estuve ya 7 meses sin salir de ahí. Y allá se me apareció mi tía, llevaron al pastor, y cuando llevó a mi tía con el pastor, le dije, hay 2 opciones. Dejamos el coro de la iglesia, o no, porque Dios está en una casa. Bueno, si Dios está en tu casa, amén.
yo siento para mí que a Dios yo lo tengo que buscar en el monte. Sí, tú sabes que el monte es un espacio como que tú sientes Hermano, que hay algo diferente. Cuando hermano, tú entras en una atmósfera no había teléfono. Ahí no había teléfono. Ahí no había una persona que venía a hablarte por la mañana de fulano de tal. Ahí usted tiene una conexión con Dios. Con Dios. Entonces, yo viendo la mano de Dios, empecé a ver muchísimas cosas. El Señor le empezó a revelarle muchísimas cosas al pastor. El pastor me decía, Dios te va a usar de tal y tal manera. Dios va a hacer esto y esto y esto y esto. Dios te va a llevar a tal posición. Dios te va a llevar a tal lugar. Bueno, se dio el caso, Carlos, y llegué a Santo Domingo. Vine a jugar pelota para acá. No me quería ir. No quería venir para acá, para Santo Domingo. Cuando llego a Santo Domingo, para mí Santo Domingo era más prendido que San Pedro. Cuando yo llego a una iglesia, mi hermano, que yo veo que todos los hermanos están en modo sueño. Porque allá siempre la gente estaba en chipa, mi hermano, y eso era coro seteado, eso era para aquí, para allá, palabras, ciencia, dones, gente llegaban endemoniados, salían. Eso era terrible, el pastor llamaba a una gente por su nombre, eso era una locura total. Pero cuando yo llego aquí, mi hermano, yo le dije al pastor, en la capital está el diablo. Dios mío. Esas iglesias son secas. No, varón, Dios te llevó ahí para que... Dijo, no, pastor, yo me quiero quedar aquí. Me dijo, no. Dios quiere hacer algo contigo. Señor, ustedes están viendo la diferencia de en ese tiempo, la iglesia, cómo era el evangelio en San Pedro y cómo se ve en la capital. Realmente es una diferencia muy grande porque nosotros no tenemos muchas costumbres. Tú sabes que el evangelio entró por el mismo San Pedro. Sí. Y es la cuna del evangelio en República Dominicana y ahí se vive más fuerte. Pero nosotros tenemos otro tipo de fama como la capital. No te voy a decir que es tal cosa, porque aquí hay mucha gente prendida, brother. Sí. Aquí hay mucha gente bajo llama, bajo fuego. Y, ¿qué te digo? Lo que pasa es mayormente, es como la datación. Aquí un ajetreo de vida. Aquí es trabajo y cero iglesia, trabajo y cero Dios. ¿Me entiendes? Las personas yo veo se levantan en la mañana, Carlos, a las 6 de la mañana porque tienen que ir para su trabajo. Pero cuando llegan a las 8 o a las 7 de la noche se quieren quedar en la casa. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dicen que están cansados. Pero si tú duras un día de trabajo, si tú duras un día sin ir al trabajo, tú sabes que eso te lo van a cobrar doble. Si tú cobras 600, 800, 900, 1000 pesos, te van a cobrar 2000 pesos. ¿Me entiendes? Entonces tú vas a decir, bueno, no tengo para pagar la casa y cosas. Y yo decía, pero la gente entonces no ama a Dios. Porque allí en San Pedro lo botaban del trabajo y esa gente se metían para los montes. Quizá la gente van a decir, no, esos eran unos vagos. No, no eran unos vagos. Ellos sabían como que a quién buscar. Ellos sabían a quién le estaban clamando. ¿Me entiendes? Y muchas de esas personas hoy en día son evangelistas reconocidos. Son personas que Dios lo ha bendecido de una manera tal. Son personas que hoy son empresarios. ¿Tú sabes por qué? Porque en la vida tuvieron una decisión. Así es. Entonces, si la iglesia no toma una decisión, nunca va a llegar a ningún lugar. ¿Comprende? Entonces, yo veía todas estas cosas, todo esto caminar, y los evangelistas, y un día me decían que vamos para un culto, y cuando voy para el culto, que veo a todos los jóvenes jugando, y digo, ¿y qué culto es? Dios mío, pero ¿qué es esto? Digo, una charla y una cosa, y digo, no, espérate. Se está encontrando con un evangelio totalmente diferente. Él viene de chispa, candela y fuego. Mi hermano, yo tengo el pico largo, a mí se me puso un pico, vale, y yo parecía un Martín, era. Entonces decía, ¿por qué evangelio tan raro es este? Llegó un evangelista y él empezó con una visión de hacer congreso. Aquí en Santo Domingo Este, eso no se veía en ningún lado. No. Llegó un evangelista, el evangelista Carlos Paulino llegó y trajo un congreso. Se armó una revolución. Así es. Ahí fue que yo vi a los jóvenes entonces que empezaron a meterse en chispa, en fuego, en candela. Mi hermano, y esto fue una revolución tal que lo que se estaba moviendo era tan fuerte que ese congreso, el primer día, eso se llenó de una manera total. Yo nunca había visto eso. Es que eso no se había visto aquí. No, brother. No. Y eso se llenó, pero llenecito, te estoy hablando, esa iglesia, por ahí por la Toronja. Y entonces me dijeron, Candela, para que tú abras. Muchachos, a mí me metieron unos sustos, brother. Pero yo quería ver un accionar de Dios. Yo quería ver que los jóvenes despertaran. ¿Me entiendes? Ese congreso marcó muchas vidas y nos marcó también a nosotros. ¿Me entiendes?
Y cuando estábamos en ese congreso, mi hermano, ahí se armó una revolución y los jóvenes siempre andaban detrás de uno. Entonces yo me di cuenta que muchas veces, a veces nosotros pensamos que un lugar es muerto, pero Dios te manda como una antorcha, te manda como una luz. ¿Me entiendes? Para que se avive el fuego. O te manda como un avivador. Así es. Porque hay mucha gente que dice, yo no estoy en contra de los Walchi, los Conchi, ¿cómo se llama la vaina? Walchi. Pero yo no soy como muy devoto a ese asunto. Me imagino. Sí, yo no. Yo los oigo, si tengo que ir voy. Lo respeta. Pero no soy como muy devoto a eso. Quizás tengo mi forma y eso, pero yo le respeto su Walchi, ¿cómo es? Eso mismo. Habla mejor que yo eso. Walchi. Entonces, a veces pensamos, la adoración se necesita, pero se necesita un adorador que verdaderamente adore. Así es. ¿Comprende? Verdaderos adoradores. Sí, mi hermano, porque a veces canta bonito, predica bonito, danza bonito, habla bonito, pero tu vida es un caos. Entonces, predicamos bonito y danzamos bonito y hablamos bonito y hacemos cosas hermosas, pero la vida personal con Dios, no hay esencia. ¿a quién se la ponemos? Dios determinó que se hicieran los congresos, empezamos los congresos. Carlos se prendió el Almirante, se prendió San Luis, se prendió parte de Vivienda, La Toronja, hasta que llegamos a Guerra. Cuando llegamos a Guerra, Guerra como joven estaba un poquito apagadita. Sí. Porque seguro había mucha gente mayor y tú sabes que uno sigue la misma frecuencia. Y a mí me gusta ese evangelio de esas personas mayores, porque el evangelio de ahora es como medio vagamundo. Como que la gente no respeta. La gente como que el concepto Dios es diferente. Sí. Es totalmente diferente. Sí, porque ahora nosotros hemos entendido otro evangelio y nosotros hemos entendido que estamos en otra ciencia y nosotros somos ángeles y querubines. Lo que más se la sabe. Sí. Ya entiendo tu punto, Sí. ya entiendo tu punto. Pero Carlos, hablar de avivamiento y hablar de cosas, de todas estas cosas, es conocer realmente a Dios. Y, ¿qué te digo? Esto va parte del testimonio y parte de cosas como yo conocí a Dios. Luego, en la segunda parte estaremos hablando cómo me aparté, qué pasó, todas esas cosas. Sí, me parece muy interesante todo esto y creo que de verdad hay mucha gente que necesita escuchar esta palabra y mucha gente que quizás se apartó del camino, que necesita volver. Y con este testimonio yo sé que mucha gente que va a escuchar esta palabra pueden volver y Dios puede tocar su vida de manera especial. Y me impresiona mucho porque yo conocí esos tiempos cuando estaba predicando y habían todos esos moveres de todos esos congresos y todas esas cosas. Me impresionaba mucho, de verdad que sí, la manera que Dios te estaba usando. Y sé que pasaron muchísimas otras cosas que vamos a saber en el próximo video con la ayuda del Señor. Y les invito que por favor usted vea la parte 2 de este testimonio. Seguiremos hablando cosas muy interesantes de lo que Dios estaba haciendo con este hombre y que volverá a hacer una vez más, pero más fuerte, con la ayuda del Señor. Amén. Así que Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Muchas gracias. Nos vemos en la parte 2, mis amados. Así que Dios le bendiga mucho. Shalom. Amén.